Buenas, buenas. Les habla Alicia Eugenia Silva. Hoy es 2 de mayo y Bogotá tiene un sol resplandeciente mientras el presidente Petro se encuentra en España en uno de sus múltiples viajes al exterior. Alicia, ¿cómo ves los cambios ministeriales? Empecemos por Hacienda. A ver, en Hacienda cambió Petro a José Antonio Campo por Ricardo Bonilla, un economista de la Universidad Nacional sin el mismo prestigio internacional, desconociendo el presidente que Colombia necesitaba más a Ocampo que lo que Ocampo necesita a Petro para su futuro. A José Antonio lo despidió a puertas de la votación del nuevo plan de desarrollo que, según él mismo, en su despedida del Ministerio de Hacienda, lo había trabajado estrechamente con Jorge Iván González, el director nacional de planeación. ¿Y qué pasó en salud? En salud, Petro sale de corcho después de haber despedido hace unas semanas a Alejandro Gaviria, quien conocía el sector salud muchísimo más de lo que el activista y su presidente podían tolerar. Lo que jamás se esperó la señora Corcho fue salir como Pepa de Guama para ser reemplazada por un viejo zorro de la política liberal de izquierda. ¿Qué tratamiento le dio Petro a los únicos tecnócratas que llevó a su primer gabinete ministerial? A ver, el tratamiento que les dio a los tecnócratas fue de quinta categoría. Definitivamente Petro no había leído a Moisés Wasserman, para mí el mejor columnista que existe hoy en El Tiempo, donde la semana pasada nos hablaba de la importancia de tener técnicos con políticos en cualquier gabinete. Ni Ocampo ni Gaviria se imaginaron que Petro los iba a votar cual papel usado, por cuanto era evidente que con Cecilia López eran los únicos aprestigiados tecnócratas del gabinete de Petro. Los más viejos, es decir, Ocampo y Cecilia, habían sido ministros de Samper, y el más joven fue ministro de Juan Manuel Santos en la cartera de salud por 6 años. Además, la única que supo que los iban a echar fue Cecilia, que nos lo contó días antes de su despido. ¿Con quiénes se queda el presidente? Una vez que Petro va eliminando de su entorno a quienes saben más que él en todos los campos de gobierno, decide quedarse solo con sus políticos activistas y, como dicen por ahí, trae a la Corcho de la ruralidad, o sea, descarta a Cecilia López y la cambia por Jennifer con J y con H, una mujer mucho más simpática, agradable y de mayor preparación que la saliente Corcho. Jennifer Mojica cuenta con experiencia en derechos humanos y, desconociendo que es una mujer de clase media como lo fue el presidente de la República y los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín, ella hace simplemente alusión a su origen campesino. Jennifer enfatiza que su abuelo y padre eran campesinos pobres para que creamos que fue una mujer muy pobre, pero cuando uno es hija de un sargento del ejército colombiano, uno no es ni pobre ni campesino. Uno simplemente es parte de la clase media colombiana, así hoy ella trabaje con campesinos pobres. ¿Qué tiene en común Jennifer con el presidente y los desprestigiados alcaldes de izquierda de Bogotá, Cali y Medellín? Jennifer Mojica, como Petro, Claudia López, Ospina y Quintero, pudieron haber sido educados por FECODE, pero ninguno ha sido pobre. Así hayan pasado algunas dificultades ellos y su familia en algún momento de sus vidas, como la han pasado casi todos los colombianos, pues ellos tuvieron acceso a una educación pública y privada, así hubieran sido educados por FECODE en sus inicios. ¿Qué va a pasar con las reformas? A ver, en salud, para salvar la reforma, Petro pone a Jaramillo, viejo político tolimense
quien migró del liberalismo al polo democrático y se aguantó a Gustavo Petro como alcalde después que Petro votó a Navarro Wolf y a Daniel García de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Guillermo Alfonso Jaramillo entró al gabinete defendiendo al antiguo Seguro Social y junto con Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, su misión será hablar con cada uno de los congresistas liberales, conservadores y de la U para que voten sus reformas sin explicarle a la opinión pública cómo harán para salirse de la coalición sin entrar con este método en una colusión. Grave, grave error. Muy difícil, muy difícil que les pasen las reformas. En el caso de la reforma laboral, hoy el tiempo registra que el 77% de los colombianos están satisfechos con sus relaciones laborales. ¿Y qué pasó con los otros ministros del revolcón? Los otros cambios suenan menos. En Mintic pasa el que compra cobijas de plumas para la señora que defiende la primera línea en Cali y que le gusta viajar en helicóptero, y al DAPRE lleva al antiguo amigo del M-19 y escolta de Jaime Bateman, Carlos Ramón González, más conocido por sus investigaciones por corrupción en Bucaramanga y por haber sido durante más de una década el dueño del partido Alianza Verde. Tendrán muchos recursos en Mintic y mucho poder en el DAPRE, personajes que han estado envueltos uno y otro en escándalos de corrupción. En Ciencia y Tecnología saca un señor costeño que nunca le oímos dar una declaración científica y lo reemplaza por una socióloga y antropóloga tumaqueña igualmente desconocida en el mundo científico colombiano. En Transporte cambia al señor Reyes, que le gustaba usar el avión privado de un contratista, y trae a William Camargo, quien estuvo al tanto de los estudios del metro subterráneo de Petro en el distrito, y en su obsesión de hacer lo que se le antoja, el actual presidente presionará al ministro Camargo a que hable en ese sentido con los chinos y con el próximo alcalde de Bogotá. El problema de las reformas no son las reformas per se. El problema de las reformas no son ellas per se. El problema es la defensa de lo público, así sea ineficiente, y la satanización de lo privado, así funcione, como lo han hecho las Corcho, los Jaramillos y las Jennifer, acompañados por un ministro de Hacienda que yo creo que jamás se atreverá a decirle no a Petro. Y para concluir, antes de irse nuevamente de viaje, Petro amenaza al país con acabar con las EPS y con los fondos privados de pensiones en manifestaciones más bien pequeñas. Ellas no fueron masivas. Sin embargo, las amenazas sí fueron grandilocuentes y los daños a la economía colombiana pueden ser grandes. Como lo anunciamos la semana pasada, César Gaviria se convierte en el mayor opositor de Petro en el Congreso. El presidente tiene que seguir recordando a López Pumarejo, quien pudo pasar sus reformas, pero no aguantó la corrupción de su hijo.